Me llamo Lucía, tengo 36 años y vivo con mi marido Manuel y nuestra hija Clara en una pequeña casa a las afueras de Burgos, donde desde la ventana de la cocina se ven las huertas de los vecinos y, los fines de semana, el aire huele a carne asada, al humo de leña vieja y a un ligero aroma a hierba recién cortada que trae el viento del campo. Nuestra vida es tranquila, predecible y tan ordenada que cualquier pequeño acontecimiento que se salga del horario se siente como una ola en un agua inmóvil, y en esos momentos tomo plena conciencia de lo meticulosamente que tenemos todo colocado. En su sitio, Manuel trabaja en el almacén de una gran empresa comercial. Cada mañana sale de casa antes de que yo pueda calentarle el café, siempre con la misma chaqueta, con esa misma concentración en la mirada. Regresa tarde por la noche, tan cansado que, sentado a la mesa para cenar, a menudo se detiene a mitad de una frase, como si intentara recordar lo que quería decir. Sus relatos suelen reducirse a unas pocas frases cortas, sobre el trabajo, sobre sus compañeros, sobre el tiempo, y rara vez pregunto más, entendiendo que no está dispuesto a compartir nada más profundo. Yo trabajo en una panadería cercana, y mis días transcurren entre el olor a masa fermentada, el rítmico golpeteo de las palas de madera contra las bandejas metálicas y las tranquilas conversaciones con los clientes habituales, que alcanzan a contarme las últimas noticias del barrio mientras esperan su baguette o un bollo de canela. El trabajo es sencillo, pero tiene su propio ritmo, y he aprendido a encontrar en él cierta calma. Clara, nuestra hija de 8 años, va a la escuela local y llena la casa con sus historias sobre la profesora de música, anécdotas divertidas, con sus compañeros o dibujos que quiere enseñarme de inmediato, sin esperar a que me quite el delantal después del trabajo. Gracias a ella, las tardes tienen al menos un poco de color, el mismo que a menudo nos falta a Manuel y a mí. Cuando Clara se duerme, solemos sentarnos frente al televisor, escuchando las voces de fondo de los presentadores y de las series, y hablamos solo de lo que concierne a lo cotidiano, facturas, compras, horarios escolares. Rara vez tocamos temas que puedan provocar discusiones o poner en duda el orden habitual de las cosas. Supongo que para ambos es más sencillo así. En nuestro armario, detrás de los jerseys doblados y de las cajas con juguetes viejos, hay una pequeña caja de cartón que nadie conoce salvo yo. Dentro hay fotos amarillentas y cartas de la época en que yo era más joven, más segura de mí misma, cuando había más ligereza en mí y más personas alrededor que me miraban con interés. No la abro con frecuencia, porque cada vez que lo hago me cuesta volver al ritmo habitual. Pero a veces, cuando las tardes se vuelven especialmente vacías y monótonas, saco una de esas cartas, paso los dedos por el papel áspero y recuerdo otra versión de mí. La que reía sin mirar el reloj y podía decir en voz alta lo que pensaba sin considerar las consecuencias. Manuel nunca pregunta qué pasa por mi cabeza, y yo hace tiempo que aprendí a no pedirle más de lo que está dispuesto a dar. Nuestra vida fluye de manera uniforme, como si ambos hubiéramos aceptado en silencio mantenerla exactamente así y no intentar cambiar nada sustancial. En nuestro barrio la mayoría vive de forma parecida: trabajo, familia, un pequeño huerto o un negocio propio, y por eso incluso los cambios pequeños se perciben como acontecimientos de los que se hablará durante varios días. A veces pienso que quizá me bastaría con esta estabilidad si no fuera por esos momentos raros en que salgo al patio por la tarde y veo que en las ventanas de las casas vecinas alguien se ríe a carcajadas, otros discuten, y otros simplemente se sientan en el porche con una taza de té, observando la calle. En esos instantes me invade una extraña inquietud, casi física, como si en algún lugar muy cercano hubiera otra vida, más ruidosa, cálida e intensa, a la que no tengo acceso, pero que aún así me roza con olas invisibles, obligándome a preguntarme si realmente quiero que todo siga igual. El jueves siguiente, cuando volvía del trabajo con una bolsa de pan duro que el dueño de la panadería me deja llevar a casa, el teléfono sonó en mi bolso tan de repente que me detuve en mitad de la acera, intentando encontrarlo entre las llaves, la libreta y las monedas sueltas. En la pantalla apareció el nombre, mamá, y sin darme tiempo a suspirar contesté, porque sabía que no se detendría hasta decir lo que consideraba importante. Su voz era fuerte, como siempre, y un poco irritada, aunque aún no había escuchado el motivo. Me informó de que en su piso del centro se había roto una tubería en el baño, que el fontanero no iría hasta la semana siguiente y que tendría que quedarse un tiempo en nuestra casa hasta que todo estuviera arreglado. Pronunció esa frase con un tono como si me estuviera haciendo un favor, no pidiéndome alojamiento. Intenté precisar si no podría quedarse en casa de la tía Carmen, que tiene una habitación libre, pero mamá me interrumpió para explicar que Carmen se había ido a Sevilla a visitar a su hija y que, en todo caso,
Le resultaría más cómodo en nuestra casa porque, ahí está más cerca de la parada del autobús y tenéis una cocina de verdad, no ese monstruo eléctrico espantoso. La escuchaba en silencio, y con cada palabra me crecía esa conocida sensación de prever el caos que siempre trae consigo a cualquier espacio. Isabel Romero, mi madre, mujer de pelo canoso impecablemente peinado, lengua afilada y confianza absoluta en tener la razón, podía hacer que cualquiera se sintiera bajo inspección. Sus visitas nunca eran tranquilas, y cada vez que se marchaba yo tardaba días en restablecer el orden habitual de la casa, de mis pensamientos e incluso de cosas pequeñas, como la disposición de las tazas en el armario. Acepté, aunque sin mucho entusiasmo, entendiendo que negarme sería provocar un conflicto para el que no tenía fuerzas ni ganas. Dijo que vendría mañana al final de la tarde, y añadió que traería un poco de repostería casera, porque seguro que ahí en la panadería pasas el día oliendo pan y bollos, pero sin comer nada de verdad. Ese comentario era muy propio de mamá, incluso cuando aparenta preocuparse, siempre hay en sus palabras un ligero pinchazo. Cuando llegué a casa, Manuel estaba cambiando la bombilla del salón y, al oír que mamá iba a quedarse con nosotros, se encogió de hombros y dijo algo como, bueno, si hay que hacerlo, se hace, para luego volver a su herramienta sin mostrar ni alegría ni especial disgusto. Para él era simplemente otra circunstancia doméstica que aceptar. Para mí, en cambio, era el comienzo de esa ola impredecible que al día siguiente alteraría el ritmo habitual de nuestra vida. Al día siguiente, habiendo vuelto del trabajo un poco antes de lo habitual, me apresuré a poner en orden la cocina. Repartí la ropa limpia por las habitaciones, quité el polvo de los muebles del salón y comprobé que hubiera suficiente espacio en el armario del pasillo para las cosas de mamá. Sabía que todos esos esfuerzos no me salvarían de su costumbre de reorganizarlo todo a su manera, pero en el fondo albergaba la esperanza de conservar al menos una parte del orden. Hacia las 6 de la tarde escuché el ruido de un taxi que se detenía frente a nuestra casa. Al salir al porche vi cómo el conductor bajaba del maletero 2 maletas grandes, mientras mamá estaba de pie junto a él, sosteniendo en la mano una bolsa blanca de la que salía el tibio aroma de su emblemática tarta de manzana con canela. Llevaba un abrigo claro, sin una sola arruga, el pelo recogido con esmero, un maquillaje ligero y en la mirada esa misma atención que siempre la acompañaba al entrar en cualquier lugar, como si ya hubiera evaluado todo alrededor antes de poner un pie en el patio. Intercambiamos unas pocas palabras y tomé una de las maletas, pero mamá casi enseguida se detuvo al mirar a través de la valla. Justo en ese momento pasaba nuestro vecino Álvaro, con ropa deportiva, una botella de agua en la mano, después de correr. Ella lo saludó como si lo conociera de toda la vida y enseguida inició una conversación sobre el tiempo, sobre si le resultaba cómodo vivir solo en una casa tan grande e incluso comentó que seguramente tendría un buen lugar para tender la ropa junto a la ventana. Su tono era impecablemente natural, pero yo sabía bien que detrás siempre había observación y juicio. Álvaro respondió con calma y una ligera sonrisa, y cuando mamá, como recordando de pronto las maletas, dijo que eran pesadas, él ofreció inmediatamente ayudar. Las tomó ambas sin esfuerzo, y noté que tenía los brazos fuertes y los movimientos seguros. Mientras caminaba a mi lado, su mirada se detuvo en mí un instante más de lo que requería la cortesía, y ese pequeño gesto me dejó un leve calor. Una vez dentro, mamá no tuvo prisa en dejarlo marchar. Empezó a contarle dónde se podían comprar verduras frescas en el barrio, qué tienda abría incluso los domingos y, entre esos detalles, intercalaba pequeños comentarios que hacían la conversación más personal. Álvaro escuchaba con cortesía y, cuando ya se disponía a irse, me dijo, si necesitas algo, aquí estoy, siempre cerca. En su entonación había algo difícil de tomar como mera amabilidad vecinal. Cuando la puerta se cerró tras él, mamá empezó a desabotonarse el abrigo, lanzando al salón una rápida mirada evaluadora, como decidiendo por dónde comenzar sus mejoras. Puse la tarta sobre la mesa, preparé té e intenté aferrarme a una sensación de calma, aunque en el fondo sabía que, con su llegada, nuestra casa ya no sería la misma que ayer, y que la breve visita de Álvaro esa tarde probablemente había sido el primer paso hacia algo que todavía no podía nombrar, pero que ya empezaba a sentir. Pasaron unos días. Yo acababa de terminar de fregar el suelo de la cocina cuando mamá entró, con una taza de café en las manos y ese tono desenfadado tras el que siempre se escondía una determinación medio oculta, para informarme de que había pedido a nuestro vecino Álvaro que arreglara la puerta de la despensa, porque llevaba tiempo cerrando mal. Lo dijo como si fuera una nimiedad, aunque yo sabía perfectamente que nadie le había pedido que interviniera en nuestros asuntos domésticos.
Le pregunté cuándo pensaba él venir, y mamá respondió que había prometido pasar sobre el mediodía. Acto seguido, añadió que justo a esa hora ella tendría que ir al centro, porque había quedado con una amiga en una cafetería cercana. A eso de las 12 sonó el timbre, y en la puerta apareció Álvaro con una caja de herramientas en la mano. Me saludó con cordialidad y lo conduje hasta la despensa, intentando no darle demasiada importancia al hecho de que nos quedábamos solos en casa. Trabajó con atención, preguntándome de vez en cuando cómo quería que cerrara la puerta y, cada vez que me acercaba para ver lo que hacía, el espacio entre nosotros se reducía más de lo que requería la simple practicidad, la conversación. Empezó con temas cotidianos, me contó que se había mudado aquí hacía unos años, después de divorciarse, y que tenía un hijo adolescente que vivía con su madre en Valladolid. Le dije que trabajaba en la panadería, y él confesó que solía comprar allí pan, aunque no sabía que era yo quien lo hacía. Luego, sin pausa ni incomodidad, me preguntó si a veces no me aburría en nuestro barrio, y añadió que en ocasiones. El silencio se volvía demasiado denso. Aquella frase me pareció una descripción extrañamente precisa de algo que yo misma había sentido más de una vez, pero que nunca había dicho a nadie. Cuando terminó, la puerta de la despensa cerraba. Sin un solo chirrido, y sonriendo dijo que ahora duraría otros 10 años. Pasamos al pasillo, y se detuvo como si no tuviera prisa por irse, mirándome con atención, aunque sin insistencia. Sentí que no era una mirada meramente cortés, y aunque no dijimos nada que pudiera considerarse explícito, en aquella conversación. Ya había algo personal, imposible de ignorar. Al marcharse, vi que mamá regresaba en ese momento, con una pequeña bolsa de la farmacia. Me lanzó una mirada rápida y esbozó una sonrisa apenas perceptible, como satisfecha de lo que había visto, aunque no comentó nada. Yo sabía que esa sonrisa no era casual, y que su olvido de avisarme con antelación de su visita había sido un movimiento calculado. En los días siguientes, Álvaro y yo empezamos a encontrarnos con más frecuencia de lo que podía explicarse como simple casualidad y, aunque al principio intentaba convencerme de que no pasaba nada especial, en el fondo entendía que nuestras conversaciones, miradas e incluso los gestos más pequeños empezaban a salirse de los límites de la mera cortesía vecinal. Una vez, cuando volvía del supermercado con una bolsa de la compra demasiado pesada, él salía justo de su casa y, sin darme tiempo a rechazarlo, tomó la bolsa en sus manos. Caminamos despacio, hablando del tiempo, de unas obras en la calle, y me descubrí escuchando no tanto sus palabras como el tono de su voz, en el que había una calma y, al mismo tiempo, una atención a cada una de mis reacciones. En otra ocasión, cuando Manuel estaba en el trabajo y mamá se había ido al parque con Clara, Álvaro se detuvo frente a nuestra entrada al verme apilando leña en el cobertizo y, sin esperar invitación, entró para ayudarme. Trabajamos juntos casi en silencio, intercambiando solo frases sueltas, pero esos breves intercambios se sentían más intensos que cualquier larga conversación con otra persona. Sus manos tocaban los mismos troncos que las mías, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía una ligera tensión difícil de ignorar. Sabía decir cumplidos de forma que no resultaran invasivos ni artificiales, y eso los hacía aún más perceptibles. Un día, mientras yo tendía la ropa, comentó que me había cortado el pelo y dijo que la nueva longitud hacía que mi mirada se viera más abierta. Era un detalle extraño, pero agradable, y no pude evitar sonreír, aunque enseguida me di cuenta de que intentaba contener esa reacción. Manuel, al parecer, o no notaba estas cosas, o fingía no notarlas. Llegaba a casa como siempre, cenaba y se sentaba frente al televisor, mientras yo realizaba las tareas de costumbre, pensando que mis días habían empezado a llenarse, sin darme cuenta, de la expectativa de esos encuentros casuales. Mamá, de vez en cuando, me lanzaba miradas breves, cargadas de cierta ironía, pero sin comentar nada, como si observara el desarrollo de los acontecimientos y esperara a que fueran lo bastante evidentes. Me descubrí cuidando más mi aspecto. Incluso para ir al supermercado, revisando en el espejo que la camisa estuviera bien puesta, que el dobladillo de la falda no estuviera arrugado. Era una sensación nueva, arreglarme no para todos, sino para alguien concreto. Y, al mismo tiempo, dentro de mí convivían una ligera excitación y una tensión interna, porque entendía perfectamente que esas pequeñas cosas, que ayer todavía podían parecer inocentes, ya tenían un significado muy distinto. La tarde del viernes empezó de la forma más habitual posible, y quizá por eso lo que vino después se sintió con tanta intensidad. Manuel llamó después de comer para decirme que se quedaría haciendo un turno extra, porque en el almacén tenían que recibir de urgencia un gran cargamento. Mamá y Clara se habían preparado para ir a una fiesta infantil en el gimnasio del
colegio, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me quedé sola en casa. En mi cabeza ya se formaban planes para pasar la tarde en silencio, ordenar unos papeles que llevaban semanas en la mesa de la cocina y luego prepararme una cena ligera. Estaba sentada en la mesa revisando documentos cuando sonó el timbre. En la puerta estaba Álvaro con un tarro de aceitunas verdes y una botella de vino tinto, sosteniéndolos como si fuera lo más normal del mundo. Dijo que quería darme las gracias por haberle ayudado con unos trámites en el ayuntamiento, porque sin mi consejo habría tardado mucho en aclararse con esos formularios interminables. Su voz era tranquila, pero noté en sus ojos una ligera sonrisa, como si ocultara algo más que simple gratitud. Al principio me sentí un poco incómoda por dejar entrar al vecino con vino mientras mi marido estaba en el trabajo, pero como no suponía nada más que un gesto amistoso, acepté. Pasamos a la cocina, saqué 2 copas, descorché el vino, y la conversación empezó con comentarios sobre su sabor y origen. Pero pronto pasamos a temas personales. Me habló de su trabajo en el taller, de encargos pequeños que a veces hacían para otras ciudades, de su hijo adolescente al que veía menos de lo que quisiera. Yo escuchaba, sintiendo que me interesaba no solo lo que decía, sino cómo lo decía, despacio, observando mis reacciones, dejando a veces una breve pausa, como si me diera la opción de decidir si quería o no escuchar más. El vino se servía despacio, los sorbos eran pequeños pero cálidos, y con ellos iba desapareciendo esa distancia prudente que aún manteníamos días atrás. Estábamos de pie junto a la mesa de la cocina, y me di cuenta de que se había acercado lo suficiente como para que la distancia entre nosotros ya no fuera solo la cómoda para conversar. Su mano rozó la mía, al principio de forma completamente casual, pero los dedos no se apartaron enseguida. Podría haber dado un paso atrás o retirado la mano con facilidad, pero no lo hice. Se inclinó un poco más, y en ese instante me pareció que el espacio alrededor se reducía, aislándonos de todo lo demás. El beso fue breve, casi inseguro, pero tuvo lo suficiente para que el corazón me latiera más rápido y todas las demás ideas se apartaran a un segundo plano. Sentí que la frontera que había intentado mantener se había difuminado, y que devolverla a su sitio ya no sería fácil. Cuando se apartó, los dos fingimos que no había pasado nada especial. La conversación volvió suavemente a los temas de trabajo y de vecinos, pero ahora cada palabra tenía otro trasfondo. Cuando se fue, dejando sobre la mesa la botella a medio vaciar, me quedé unos minutos junto a la puerta, intentando decidir si aquello había sido un impulso aislado o el primer paso hacia algo de lo que ya no habría vuelta atrás. Pasaron apenas unos días desde aquella noche, pero ya sentía que mi interacción con Álvaro había cambiado. Incluso un saludo rápido por encima de la valla llevaba implícito un acuerdo tácito, y notaba como yo misma empezaba a ajustar mi día para salir al patio justo cuando él podía estar cerca. El martes decidí devolverle una fuente de barro grande en la que, no hacía mucho, me había traído varias porciones de su lasaña casera. Al ver que su portón estaba entreabierto, entré en el patio, llamando para que no pareciera que llegaba a escondidas. Respondió desde dentro de la casa e invitó a pasar, diciendo que quería enseñarme la reforma del pasillo en la que había estado trabajando el fin de semana. Lo seguí por un pasillo estrecho, entre la pared y unos armarios nuevos, y justo allí se detuvo de golpe, se giró hacia mí, y sin decir una palabra, me besó. Esta vez el beso fue más profundo, decidido, sin la breve cautela que hubo aquella vez en la cocina. Sentí que el espacio se reducía a unos pocos centímetros entre nuestros rostros, y que todo lo que ocurría existía aparte del resto del mundo. Sus manos me abrazaron con cuidado, y yo respondí de la misma manera, sin pensar en las posibles consecuencias. De pronto, al otro extremo del pasillo, apareció mamá, que evidentemente había visto hacia dónde me dirigía. Permaneció inmóvil, mirándonos con esa frialdad especial que siempre me hacía sentir como una niña que acaba de hacer algo inaceptable. Su voz, cuando al fin habló, fue plana pero firme, sin dejar espacio para discutir. Vuelve a casa, Lucía. Sentí la sangre subir a mi cara y, sin mirar atrás hacia Álvaro, salí de la casa sosteniendo con fuerza la fuente que no llegué a entregarle. De camino a casa, intentaba decidir qué sentía con más intensidad: vergüenza, por haber sido sorprendida en un momento imposible de explicar como inocente, o rabia, por la brusca intromisión en algo que sentía como mi espacio personal. Al llegar a nuestro patio, mamá no dijo nada más, simplemente entró en la casa y empezó a ordenar unos papeles que yo había dejado en la mesa de la cocina por la mañana. Su silencio en ese momento pesaba más que cualquier reproche, y sabía que aquella escena tendría continuación, aunque no ese día. Por la noche, cuando Manuel volvió,
actué como si el día hubiera transcurrido con normalidad, sin permitir que ningún gesto o palabra revelara lo sucedido horas antes. Él no preguntó nada, y yo sabía que, incluso si lo hiciera, difícilmente encontraría una manera de responder que sonara simple y verdadera. A la mañana siguiente me desperté. Antes que todos, me preparé un café y salí al patio para dejar que mis pensamientos se enfriaran después de lo de ayer. No sabía qué esperar de mamá, pero estaba preparada para su franqueza habitual, esas frases afiladas que dan en el blanco y no dejan espacio para excusas. Estaba sentada a la mesa cuando ella salió, con su gran taza de cerámica favorita en las manos, y, sin pausas ni gestos teatrales, se sentó frente a mí. Su rostro no mostraba irritación ni enfado, y esa ausencia de emociones familiares me desconcertó. Durante unos segundos miró por la ventana, hacia el patio vecino donde Álvaro ya trabajaba, y luego habló. No apruebo las infidelidades, dijo con voz serena, sin cambiar de postura, pero a veces la vida te da la oportunidad de sentirte viva, y lo importante en esos momentos es no perder la cabeza. Sus palabras fueron claras, sin adornos, y sin embargo escondían algo que podía interpretarse como un aliento velado. No tuve tiempo de responder, porque dio un sorbo a su café y continuó de inmediato, que una mujer tiene derecho a sus propios sentimientos, pero que debe recordar las consecuencias para quienes están cerca, y que el mayor error es confundir un impulso breve con una decisión capaz de darle la vuelta a toda una vida. La escuchaba intentando descifrar si aquello era un consejo sincero o una forma refinada de control. En su voz no había juicio, pero tampoco un apoyo sin condiciones, más bien una insinuación de que veía y entendía más de lo que decía, y que me dejaba el derecho de elegir, aunque estableciendo unos límites que no mencionaba explícitamente. Luego cambió de tema de repente, como si nuestro breve pero importante intercambio ya se hubiera producido y estuviera cerrado. Mencionó que hacía falta comprar toallas nuevas, porque las que había ya no conservan la forma después de lavarlas. Habló del avance de la reparación en su piso, que iba más lento de lo previsto, e incluso preguntó si no me apetecía hacer una tarta esa tarde para que pudiéramos sentarnos juntas y comer algo casero, sin prisas. Sentía que esos temas domésticos ahora sonaban de otra manera, se superponían a lo que acababa de decir y creaban una extraña atmósfera de complicidad, en la que compartíamos un secreto sin reconocerlo en voz alta. Cuando se fue, me quedé unos minutos más sentada con la taza de café ya fría entre las manos. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza, dejándome una sensación contradictoria. Como si al mismo tiempo me hubieran dado una advertencia y un permiso. Era como cuando te dicen que la puerta está abierta, pero no te explican a dónde lleva. Entendía que, a partir de ahora, en nuestra relación habría una nueva dimensión, ya no solo control materno o consejos desde la experiencia, sino una complicidad oculta que podía resultar incluso más peligrosa que una crítica abierta. En los días siguientes, empecé a comportarme con Manuel de forma más cálida de lo habitual, y no tanto por un repentino brote de afecto, sino por la necesidad de crear una imagen exterior de vida tranquila y armoniosa detrás de la cual pudiera ocultar lo que sucedía en la sombra. Lo recibía después del trabajo no con un distante, la cena está en la nevera, sino con la comida ya servida en la mesa. Le preguntaba cómo había ido su día e incluso le proponía ver juntos una película, aunque semanas atrás aquellas veladas me parecían un ritual monótono al que no veía sentido dedicarle atención. Él reaccionaba a esos cambios con calma, sin muestras exageradas de gratitud ni sospecha, y quizá esa falta de exigencia por su parte hacía más fácil mi doble vida. Al mismo tiempo, mantenía el contacto con Álvaro. No enviaba mensajes largos, ni iniciaba conversaciones emotivas, pero sabía mandar frases cortas, casi neutras, con otro significado detrás. A veces era un simple, he visto en la tienda el café que te gusta, o, pasé por la panadería, olía a tu pan, y otras. Añadía una foto. Esos pequeños gestos eran para mí un recordatorio de que nuestro vínculo existía incluso cuando no nos veíamos, y de que él esperaba el momento de volver a pasar de las insinuaciones a la acción. Mamá observaba todo con esa atención contenida que era imposible no notar. No hacía preguntas directas, pero su mirada a veces se detenía en mí un poco más de lo normal, y en ella veía una mezcla de ironía y complicidad. No sabía si lo veía como un juego o como un experimento peligroso, pero sentía que, para ella, yo ya había salido del papel que estaba acostumbrada a asignarme. Empecé a cuidar más mi aspecto incluso dentro de casa. Si sabía que Manuel llegaría en breve, podía cambiarme a algo menos doméstico que un viejo jersey, para reforzar la impresión de que mi actitud más afectuosa estaba vinculada a él. Al mismo tiempo, podía usar ese mismo vestido al día siguiente si había oportunidad de ver a Álvaro,
y esa doblez se convirtió en parte de mi planificación diaria. Hubo varias ocasiones en que Álvaro y yo nos vimos muy brevemente. Él podía ayudarme a entrar unas bolsas desde el coche o detenerse junto a la valla para preguntarme si había horneado algo nuevo ese día. Esos momentos pasaban rápido, pero cada vez dejaban la sensación de que estaba dando un paso más lejos de la vida habitual, y que cada día sería más difícil volver atrás. Por las noches, cuando Manuel y yo nos sentábamos frente al televisor, sentía que dentro de mí coexistían dos ritmos paralelos, uno exterior, lento y predecible, y otro interior, en el que cualquier detalle podía ser la señal de un nuevo encuentro. Y aunque intentaba convencerme de que controlaba la situación, en lo más profundo entendía, los juegos dobles rara vez acaban sin consecuencias. Habían pasado poco más de 2 semanas desde su llegada cuando mamá, sentada a la mesa del desayuno con una taza de café, dijo sin mostrar emoción que las obras en su piso habían terminado, que los albañiles ese mismo día rematarían los últimos detalles y que planeaba volver a casa por la tarde. Hablaba con calma, sin los comentarios habituales sobre lo que en nuestra casa estaba mal o lo que se podría mejorar, y esa neutralidad en su tono me resultó antinatural, casi inquietante. Asentí, le pregunté si necesitaba ayuda para hacer la maleta y escuché un breve sí. Después de comer. Las maletas estaban medio hechas desde la noche anterior. Siempre había sido previsora en esas cosas. Recorrimos juntas las habitaciones recogiendo sus cosméticos del baño, su bote de té de hierbas favorito de la cocina, algunas cosas pequeñas que había traído para Clara, e incluso nos dio tiempo a discutir si debía llevarse la manta que había comprado, porque según ella, es demasiado bonita para quedarse aquí tirada en el sofá. No pude evitar bromear diciendo que ya se había convertido en parte del salón, pero mamá solo sonrió con una esquina de los labios y la dobló cuidadosamente en la maleta. Cuando todo estuvo listo, llevamos las cosas al porche, esperando a que Manuel llegara del trabajo para llevarla a la ciudad. Tenía en las manos una pequeña bolsa con una tarta para Clara que había horneado por la mañana y, antes de subir al coche, se detuvo muy cerca de mí. Su voz bajó a un tono bajo, casi de confidencia. No hagas tonterías, pero tampoco te escondas de la vida. Aquellas palabras sonaron como algo más que un consejo, como si me dejara una llave para abrir algo que debía descubrir por mí misma. Asentí, aunque sentía que no terminaba de comprender su verdadero sentido. Manuel cargó las maletas en el maletero y se marcharon sin más conversación. Me quedé en el porche mirando cómo el coche desaparecía al doblar la esquina y sentí un extraño vacío, no tanto por su partida, sino por la sensación de que desaparecía esa vigilancia externa que, aunque no lo admitiera, de algún modo me mantenía dentro de ciertos límites. La tarde transcurrió con normalidad, Clara en su habitación ordenando cuadernos nuevos y contándome alguna novedad del colegio, Manuel en el salón arreglando una estantería que llevaba meses tambaleándose, y yo preparando té, intentando acomodarme a un ritmo tranquilo. Pero la calma duró poco. Alguien llamó suavemente a la puerta. En el umbral estaba Álvaro con una botella de vino en la mano. Dijo que había perdido su sacacorchos y quería pedirme el mío, y mientras yo iba a la cocina a por él, me contó, con naturalidad, que había pasado todo el día en el taller y que ahora quería permitirse una copa de vino antes de dormir. Cuando le tendí el sacacorchos, sus dedos rozaron mi palma y se quedaron justo el tiempo suficiente para que lo notara. Intercambiamos unas cuantas frases sobre el día, me prometió devolverlo mañana y se marchó, dejándome una sensación difícil de ocultar incluso ante mí misma. Cerré la puerta y escuché los ruidos del salón, donde Manuel seguía trabajando con las herramientas. En el fondo comprendía que, con la partida de mamá, la historia con Álvaro no había terminado, al contrario, había ganado un nuevo espacio para desarrollarse, sin testigos, pero con la misma tensión que ya formaba parte de mi vida. Al día siguiente, al volver a casa desde la panadería, me detuve como siempre junto al buzón para sacar las facturas, folletos publicitarios y, quizá, una carta del colegio de Clara. Entre los sobres habituales había también una hoja doblada en dos, sin sobre. El papel era grueso, un poco áspero al tacto, y en él solo había unas pocas palabras, escritas con una caligrafía firme y uniforme: cuando quieras, solo da la señal. Sin firma, aunque no hacía falta para saber de quién era. Por un momento incluso me pareció percibir el tenue aroma de su colonia, aunque quizá fuera solo un juego de mi imaginación. Me giré, la calle estaba tranquila, solo la vecina mayor de la tercera casa alimentaba a las palomas, esparciendo migas en la acera, y del patio vecino llegaban golpes sordos de martillo. Nadie miraba hacia mí, y todo parecía indicar que solo sostenía en las manos un recibo cualquiera. Guardé rápidamente la hoja en el bolso y,
abriendo la verja, entré en el patio. En el salón, Manuel estaba otra vez rodeado de herramientas, intentando fijar la estantería que llevaba tiempo inclinada. Tenía el rostro concentrado y ni siquiera notó cuando pasé junto a él. Desde la habitación de Clara llegaban risas y su voz rápida, hablaba por teléfono con alguien sobre un nuevo juego que habían inventado con sus amigas. Todo parecía igual que siempre, pero yo sabía que en mi bolso había algo capaz de alterar el ritmo de cualquier día. Fui al dormitorio, abrí el armario y saqué de lo más hondo la caja de cartón conocida, en la que guardaba cartas y fotos antiguas de cuando mi vida era distinta. Al destapar la tapa, puse la nota encima de esas cartas que ya formaban parte de mi historia personal. Encajó ahí como si siempre hubiera debido estar entre esos recuerdos, una nueva página, aún no escrita, pero ya entrelazada con la trama. La miré unos segundos, luego cerré la caja y la devolví a su lugar, sabiendo que podría sacarla. En cualquier momento, de vuelta en la cocina, puse agua a calentar y le pregunté a Manuel si ya estaba terminando con la estantería. Respondió que solo le quedaban unos pocos tornillos y volvió a inclinarse sobre su trabajo, sin levantar la vista hacia mí. Observé sus manos, firmes con el destornillador, y pensé en lo extraño que estaba dispuesto mi mundo, estable y ordenado por fuera, lleno de tensiones y posibilidades ocultas por dentro. Escuchaba la risa de Clara, el ruido de las herramientas en el salón, y al mismo tiempo sentía crecer dentro de mí la certeza de que ahora tenía una elección, aunque aún no estuviera lista para ejercerla. Tal vez aquella nota fuera el inicio de una nueva vida, en la que me permitiera más de lo que me permito ahora. O quizás solo fuera una nueva forma de mentira, una en la que había aprendido a moverme para que nadie lo sospechara, y aunque no sabía si algún día me atrevería a dar esa señal de la que hablaba, su mera presencia en mi casa y en mis pensamientos cambiaba cada uno de mis días, añadiendo una tensión oculta que no exigía decisiones inmediatas, pero recordaba a diario que siempre eran posibles. Aquella noche tardé en dormirme, aunque la casa se comportaba con ejemplar docilidad, el salón en silencio, Manuel respirando hondo y grave como si estuviera al otro lado de una pared, y en el pasillo el viejo frigorífico emitiendo un chasquido leve de vez en cuando. Dentro de mí, en cambio, todo se movía y se fragmentaba en pequeñas preguntas insistentes. Intentaba pensar de forma práctica, ¿qué cambiaría mañana si no hacía nada? ¿Qué pasaría si daba aunque fuera medio paso? ¿Qué le diría a Clara si algún día tuviera que explicar mis decisiones, no de forma abstracta, sino clara? En lugar de respuestas, me llegaban escenas sueltas, su mano sobre la mía un instante más de lo necesario, mi prisa por quitarme el delantal para no verme tan doméstica, la voz de mamá en mi cabeza, no pierdas la cabeza, por la mañana. Todo siguió el horario habitual, y presosamente eso me desorientaba. Manuel, mientras se preparaba para ir al trabajo, me pidió que buscara otro alargador porque en el garaje, según él, otra vez chispeaba un enchufe. Asentí como si fuera la tarea del día. Clara inventó que para el teatro escolar necesitaban una bufanda verde, pero no menta, sino intensa, y le prometí pasar por la tienda de telas después del turno. Pequeñas rutinas que normalmente ordenan la cabeza, pero que ese día solo resaltaban un hecho: dentro de mí existía otra vida paralela que ya no podía neutralizar ninguna costumbre. En la panadería había mucha gente. 2 madres con cochecitos discutían sobre si llevar croissants con almendra, un estudiante pedía pan, sin nada, el vecino mayor de enfrente compraba su baguette y pedía que se la cortara por la mitad. Mis manos hacían lo de siempre, cortar, envolver, dar el cambio, pero mi pensamiento se iba una y otra vez. Me aferraba a esos momentos de alivio, el movimiento regular de la pala, el crujido de la corteza, la pequeña fila que se disolvía. Hacia las 11. Los nombres de los clientes salían de forma automática, pero mis propios argumentos no a ratos pensaba en escribirle aunque fuera una palabra, y en el pecho subía algo tibio o bajaba algo pesado. No era amor, no. Más bien la sensación de que alguien me veía cuando yo estaba en un lugar donde normalmente era invisible. Después de comer salí al patio para tomar aire. El día estaba seco, el cielo limpio, y por un instante alcancé ese estado necesario, en el que las decisiones no parecen sentencias. Si no hacía nada, eso también era una decisión. ¿Podría con ella ahora? La vergüenza ardía por dentro, vergüenza de que esos pensamientos existieran. Vergüenza de que me dieran alegría. No soy santa ni heroína de novela, soy madre de una niña de 8 años, esposa de un hombre con el que hemos compartido tanto que ningún premio por paciencia nos espera, pero tampoco nadie perdona la cuenta. Por la indiferencia.
cuando lo formulé así, sentí un poco de calma. Reconocer no desata el nudo, pero al menos muestra dónde está. Al llegar a casa, me ocupé primero de las tareas pequeñas, puse a hervir pasta, comprobé si había detergente, limpié el espejo del pasillo. No pretendían ser respuestas, pero ponían todo en su sitio. Cuando Manuel volvió, cenamos sin incidentes. Me habló de una reunión inútil que les había arruinado el día, preguntó si había encontrado la bufanda para Clara, y aceptó con alivio mi propuesta de ver una película vieja por la noche. En sus palabras no había ni rastro de sospecha. Eso, por un lado, me tranquilizaba, por otro, dolía, qué fácil era desaparecer ante sus ojos, incluso estando a su lado. Tras la película, se durmió en el sillón y sentí una oleada inesperada de ternura, por ese cansancio torpe suyo, por su costumbre de meter en el día más de lo que cabe. Me acerqué, lo tapé con una manta y capté algo simple: el rencor al silencio también es una forma de expectativa. Esperas que alguien adivine sin preguntar. Es injusto. Yo no hablaba, él no adivinaba. El silencio de dos siempre es trabajo compartido. Cuando Clara me llamó para ayudarla con su disfraz, cosimos juntas unas lentejuelas brillantes a unas hojas de papel. Hablaba deprisa, saltando de un tema a otro, y de repente preguntó: «Mamá, ¿alguna vez has hecho algo que te daba miedo?» Fingí que pensaba en el pegamento y respondí con honestidad: «Sí. A veces fue lo correcto, otras no». Asintió con una seriedad que me pareció lo más importante que le había dicho en todo el año. Después de eso, mis dudas, adultas, dejaron de parecerme un drama elevado, más bien un ensayo para una conversación normal con mi hija sobre la responsabilidad. Más tarde esa noche me permití hacer una cosa pequeña, no una señal, no, solo una comprobación de mí misma. Abrí la ventana de la cocina, respiré hondo e imaginé lo que le diría si me atreviera: «Me gusta que existo para ti, pero aquí tengo una vida que no puedo romper solo para ver si aguanta». No era una carta ni lo dije en voz alta. Pero algo dentro de mí volvió a su sitio, podía nombrar mis límites sin teatro ni lágrimas. No eran de piedra, pero existían. Al día siguiente nos cruzamos por casualidad frente a la droguería. Él llevaba una bolsa con pequeñas compras, yo una caja para repostería y la cinta verde. Nos saludamos como vecinos que ya saben demasiado. Me preguntó por el disfraz, asentí y le enseñé la cinta. «Bonito color», dijo simplemente. Y. El silencio entre nosotros no cortaba, se movía nervioso, pero no dolía. Al separarnos, sentí por primera vez con claridad que dependía de mí si habría un siguiente paso, y si lo habría en absoluto. En casa, por fin tuve la conversación que había estado posponiendo, pero conmigo misma. No sobre él, sobre mí. ¿Qué quería de verdad? ¿Probar que aún puedo gustarle a alguien o recuperar mi voz en mi propia vida? Si era lo segundo, ese voz debía llevarla no fuera, sino dentro de casa. Decirle a Manuel: «No, tenemos que». Sino, necesito. Cosas pequeñas y concretas, a veces salir a caminar por la noche en vez de ver la tele, cenar una vez por semana sin pantalla, preguntar no, ¿todo bien?, sino, ¿cómo estás de verdad hoy? No suena a pasión, pero a veces los pasos adultos son pasión, por tu propia vida. Escribí en un papel unos puntos y lo guardé en el bolso junto a la libreta de trabajo. No como promesa, como intención. Luego me atreví a otra pequeña cosa. Le propuse a Manuel, cuando volvió, que el domingo fuéramos al mercado los dos solos por la mañana temprano, que mamá cuidara de Clara una hora. Se sorprendió, pero asintió. «Hace tiempo que no vamos», añadió, y por primera vez en mucho tiempo me sostuvo la mirada más de un segundo. Sentí mezcla de alivio y miedo. Cuando pides, puedes oír un no. Pero sin esos no. Y, si nada vivo crece, por la noche hice la lista de la compra y luego taché la mitad. Podíamos prescindir de lo sobrante. Al final añadí, velas. No una postal de romanticismo, sino una forma sencilla de recordarme que la mesa común no es solo un punto de entrega de comida, sino un lugar donde la gente se encuentra. No sé qué habrá en una semana o un mes. Sé otra cosa, tengo derecho a no renunciar a sentir, pero también a no convertirme en prisionera de eso. Puedo disfrutar del brillo de una mirada y, al mismo tiempo, no destruir lo que es importante. No es un compromiso con el miedo, es una forma adulta de mantener el timón firme. ¿Ha desaparecido el deseo de dar la señal? No. Se ha vuelto más honesto,
Ahora veo que es sobre mí, no sobre él. Sobre mi hambre de ser vista, escuchada, tocada. Y en lugar de esconder esa hambre bajo la manta de la rutina o lanzarla fuera, intentaré llevar parte de ella al lugar donde vivo. Si no funciona, al menos me habré dicho la verdad. Si funciona, mejor para todos. Antes de dormir, agradecí en silencio que esas pocas palabras me hubieran hecho despertarme en medio de mi propio día. No como un gesto romántico, sino como un útil sacudón. Mi conclusión es simple y poco vistosa: no estoy obligada a elegir entre la tormenta y el estancamiento. Tengo un tercer camino: levantar viento dentro de las mismas paredes donde vivo. Y solo después decidir a dónde navegar.